Reconocimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, pues tiene que ver con este esfuerzo que muchísimas víctimas, organizaciones, procesos colectivos, investigadores, mucho esfuerzo, mucha lucha, mucha vida detrás de lo que se fue construyendo como el Colombia Nunca Más Crímenes de Lesa Humanidad. Y a la raíz realmente de esta exigencia de lucha desde los años 80 por ir levantando iniciativas contra la impunidad, pues se fue forjando poco a poco esta memoria de no dejar todos estos cientos de miles de crímenes, y después para quienes tengan ganas de acercarse a estos informes, que apenas han salido 4 o 5 informes de cada una de las regiones del país, están los listados de víctimas, etcétera, en un esfuerzo para que efectivamente nunca más la impunidad se mantenga. Y el nunca más recogió por primera vez como esos desafíos que el derecho internacional le plantea a los derechos humanos en cualquier lugar del planeta. El desafío de la verdad, el desafío de la justicia, el desafío de las garantías de no repetición, que no son otra cosa que la reparación integral con todas sus condiciones, y el desafío de que esa no repetición pueda traer las transformaciones en el país que impidan que todos estos crímenes queden en la impunidad. De ahí nace este proyecto de Nunca Más, de recuperar esa memoria. Y por eso, en las paredes de esta sala, ustedes van a encontrar muchos de los rostros, de los rastros, de las historias que muchas personas a lo largo y ancho de nuestro país, muchas veces sin buscarlo, se encontraron la muerte, se encontraron la desaparición, se encontraron en una detención arbitraria, donde termina en tortura y donde finalmente la muerte sella el camino. Pero esas muertes no tienen la última palabra. La última palabra la tiene la vida, la tiene la lucha por la memoria, esa memoria que hace viable, que hace posible que la vida continúe. Quizás recogiendo textos que nos ayudaran a entender esta jornada, pues hay un par de párrafos que recogíamos del último informe de Amnistía Internacional, el Déjenos en Paz, sobre la población víctima del conflicto colombiano. Vamos a compartirlo con Natalia a 2 voces. Son 3 parrafitos que centran qué es la impunidad y, cuando hablamos de ella, cuál es el desafío que tenemos frente a ella. Impunidad está en el centro del conflicto y es un factor fundamental para su prolongación. La seguridad de que los perpetradores de los abusos, sean quienes sean, no comparecerán ante la justicia. Envían un mensaje claro y poderoso a las víctimas de que no deben reclamar justicia. También transmite la impunidad a las personas y a los grupos, como las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, que se enfrentan a los que cometen estos abusos, que sus miembros y dirigentes pueden sufrir persecución, hostigamiento y nuevos abusos contra los derechos humanos. Por otro lado, la impunidad garantiza que los perpetradores seguirán en libertad y seguros de que no habrán de afrontar las consecuencias de sus abusos continuados contra los derechos humanos. Así, la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos en Colombia. Y en esa misma dirección, yo no sé cómo va nuestro grupo Yuma. ¿Está en camino? 2 minutitos. En esa misma dirección, recogiendo algunas reflexiones que ya desde hace muchos años un defensor de derechos humanos muy querido
para nosotras y nosotros, para quienes desde el exilio seguimos sus pasos, sus reflexiones, su coherencia de vida, que es el padre Javier Giraldo. Entre otras cosas, él vendrá la otra semana, va a estar de gira por el Estado español, así que quienes puedan acercarse a las diversas actividades, pues va a ser un buen momento de encuentro con esta misma caminada de memoria. Y él hace un par de párrafos que sintetizamos sobre los destrozos jurídicos que causa la impunidad, y vamos a compartirlos también mientras el grupo Yuma va afinando sus textos. ¿Cómo reparar los destrozos jurídicos causados por la impunidad? La impunidad dio el lastre con la justicia, la secuestró, la puso a su servicio, la violó y la destruyó. La convirtió en una prostituta que da lástima, cuya regeneración parece ya imposible. Esta es la realidad que creo da miedo enfrentar. Los destrozos causados por la impunidad en el ámbito de la justicia, en el ámbito del Estado de Derecho, en el ámbito del derecho mismo, haciéndolo nugatorio. Creo que no se nos ocurren sino soluciones que quedan atrapadas en el mismo túnel donde la impunidad mantiene encadenada a la justicia. Solo si la impunidad fuera erradicada, la justicia tendría alguna opción de reconstruirse. Sin embargo, todo da a entender que el Estado posmoderno escogió como uno de sus pilares justamente la impunidad. Quizás uno de los efectos más profundos y al mismo tiempo más invisible que la impunidad tiene sobre una sociedad es el condicionamiento de su futuro. Por encima de todo, la impunidad condiciona a la sociedad frente al futuro, haciendo que ese futuro sea moldeado fundamentalmente de acuerdo con los principios, con la ideología y con el modelo de ordenamiento social queridos por los victimarios. Nunca transitaremos por los caminos por donde transitaron los desaparecidos, los asesinados, los torturados o los prisioneros. Eso lo escuchamos muchas veces en los testimonios de muchos de los familiares víctimas. La impunidad de los crímenes de Estado moldea y determina la sociedad del futuro a la medida querida y señalada por los victimarios. Quienes estamos aquí, quienes en Colombia, en casi todas las ciudades capitales y en muchísimos lugares del país, quienes en otras ciudades de Europa, de Estados Unidos, del resto de América Latina, estamos haciendo este mismo acto, esta misma puesta en pie contra la impunidad, sabemos que no queremos que el futuro colombiano se moldee de acuerdo a lo que los verdugos han querido.